Hola, bienvenidos. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, pedirá a la Corte Penal Internacional de La Haya una orden de arresto contra Nicolás Maduro y contra los demás responsables de lo que llamó baño de sangre en Venezuela, tras la muerte de más de una decena de manifestantes en las protestas que se han registrado luego de que el Consejo Nacional Electoral declarara a Maduro ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El anuncio de Almagro se produjo en Washington, donde este miércoles fracasó en el Consejo de la OEA una resolución que pedía al oficialismo venezolano revelar las actas de votación. La ausencia de México y de varios países del Caribe, así como la abstención de 11 naciones, incluidas Brasil, Colombia y Bolivia, permitió que no se consiguieran los votos necesarios para aprobar el documento en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Escuchemos las palabras de Luis Almagro en el marco de esta sesión celebrada este miércoles. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Pues hoy queremos analizar lo ocurrido en el marco de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA con Trino Márquez. Él es sociólogo, doctor en ciencias sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y nos atiende a esta hora desde Caracas. Profesor Trino Márquez, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Igual para mí, Carol, es un gusto estar contigo y compartir este espacio tan importante con tus seguidores y los de Deutsche Welle, por supuesto. Gracias, profesor. Pues mire, para empezar me gustaría saber cómo interpreta usted este anuncio de Luis Almagro de presentar cargos ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por lo que él ha denominado un baño de sangre en Venezuela. Bueno, en primer lugar hay que decir que el presidente Nicolás Maduro había advertido hace un par de semanas antes de las elecciones que si no ganaba en Venezuela, lo más seguro es que hubiese un baño de sangre. Y realmente el único que podía producir un baño de sangre es él, porque bajo su control está todo el cuerpo militar y represivo que depende del Estado y que dependen directamente de la presidencia de la República. Bueno, y eso es lo que ha venido ocurriendo, pero no porque él ganara o no porque perdiera, sino porque realmente arrebató un triunfo que le corresponde a los venezolanos. Los venezolanos el día 28 de julio salieron a manifestar de manera entusiasta y masiva por un cambio. Y ese cambio se concretó en las urnas electorales. De acuerdo con los sondeos previos que se habían realizado en Venezuela por las principales encuestadoras, de acuerdo con los exit polls realizados ese día por tal vez la empresa internacional más prestigiosa que hay en este campo, que es Edison Research, la ventaja que estaba obteniendo la oposición en las urnas electorales era el doble, duplicaba a la votación que estaba obteniendo Nicolás Maduro. Sin embargo, en la madrugada del día lunes, para sorpresa del mundo entero, no solamente de los venezolanos y de los electores venezolanos, sino del mundo entero, resulta que resultó ganador Nicolás Maduro con 54% de los votos contra 44% de Edmundo González. Bueno, y esta sorpresa tan desagradable, esta traición, porque no tiene otro calificativo, que produjo el gobierno de Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano, que hizo la campaña electoral en las peores condiciones en que ha habido en los últimos 25 años.
Nunca había habido unas condiciones de ventajismo, de diferencia en la publicidad, de control de los medios de comunicación, de cancelación de los portales informativos, de amedrentamiento a las radios y a las televisoras para que no invitaran y no entrevistaran al señor González Urrutia. En esas condiciones tan adversas fue que el pueblo se movilizó con entusiasmo, fe y esperanza y logró depositar en las urnas unos resultados que hoy no aparecen reflejados. Entonces, el baño de sangre lo produce Nicolás Maduro porque quiere adueñarse de un triunfo que no le corresponde. Bueno, pues en el marco de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada este miércoles en Washington, países como Estados Unidos y Argentina dejaron bastante clara su posición. Escuchemos lo expresado por Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y por la canciller argentina Diana Mondino. Escuchemos. Está claro que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos. Esto no es una proyección. Incluso si Maduro ganara el 100% de los votos del 20% restante de las actas que quedan por publicar, no podría superar el total de votos de González. No seamos cómplices del fraude. Que la región no sea indiferente a la voluntad popular expresada el domingo 28 de julio. No mantengamos esta farsa. Profesor Márquez, ¿cómo valora usted lo expresado por los representantes de Washington y Buenos Aires en esta sesión extraordinaria de la OEA? Me parece que están diciendo la verdad y que se están ajustando plenamente a lo que ocurrió el día 28 de julio en Venezuela. Esos resultados que fueron señalados por Nichols y por la canciller argentina son los datos reales. En Venezuela ganó de forma abierta, amplia, categórica, inapelable Edmundo González Urrutia, que fue apoyado por María Corina Machado y por la Plataforma Unitaria Democrática. Y lo que estaba exigiendo la oposición venezolana, cuyos estos países amigos asumieron, es que el gobierno presente las actas de votación. Sí. Sí, las actas, que se verifiquen los datos, que se auditen los datos y que se verifiquen los datos, porque esa es una condición indispensable de las elecciones democráticas. Hay muchos países donde la gente vota pero no elige, y no elige porque esos procesos no son auditables ni son verificables. Lo que distingue a una democracia plena es que el acto de votación sea supervisado, sea equilibrado, luego sea auditado y luego verificado por organismos independientes. Y nada de eso ocurrió, y eso lo expresó con absoluta claridad el Centro Carter, que es probablemente el centro especializado en procesos electorales más reconocido y prestigioso del planeta. Incluso el gobierno venezolano invitó al Centro Carter por esa confianza que inspira en el mundo entero. Y en el informe parcial que presentó el día martes 30 de julio, el Centro Carter dice que no fue justo ni antes ni durante después del proceso electoral. Y eso es lo que están recogiendo Brian Nichols, el representante de Estados Unidos, y la canciller argentina. Por lo tanto, es una petición absolutamente justa que se inscribe en el marco, Carol, de lo que dice la Constitución de Venezuela y lo que dice la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Aquí no se está pidiendo nada en Venezuela que no esté en el marco legal, en el marco de la Constitución y en el marco de la ley que rige de manera clarísima los procesos electorales. Profesor Márquez, escuchemos ahora a Luis Ernesto Vargas. Él es representante permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos. Esto dijo él en esta sesión. Este es un tema en el cual se demuestran los hechos y se dará el derecho. Esa es la razón por la cual Colombia todavía no ha dado reconocimiento a
a la manifestación que hizo el Consejo Electoral en Venezuela, hasta tanto se haga la demostración correspondiente con actas debidamente publicadas, con escrutinios absolutamente realizados y con acompañamiento internacional y contradicción plena garantizada a los opositores. Pues a pesar de esto que expresó el representante de Colombia en la OEA y de que lo dijo el propio presidente de ese país, Gustavo Petro, quien expresó en X que se debía permitir el escrutinio transparente con conteo de votos, actas y veeduría internacional profesional, Colombia pues fue uno de los países que se abstuvo de votar en favor de una resolución que pedía al oficialismo venezolano revelar esas actas de votación. ¿Cómo se puede interpretar esta falta de coherencia del gobierno colombiano, profesor Márquez? Sí, como eso, como una falta de coherencia, de consistencia democrática, porque lo que pedimos los venezolanos, lo que pedimos los demócratas venezolanos, es simplemente que se cumpla, establece claramente la ley, y con lo que se firmó en Barbados en octubre del año pasado, el acuerdo de Barbados, en el cual se establecía que las elecciones venezolanas iban a ser transparentes, equilibradas, equitativas y que el proceso final iba a ser aceptado por todo el mundo. Pero para que se aceptara tenía que cumplirse con un conjunto de normas pautadas taxativamente en la ley del sufragio. Eso lo dijo el representante de Colombia y lo había dicho el presidente Petro y lo había dicho previamente el canciller de Colombia. Ahora, nosotros los demócratas venezolanos nos quedamos sorprendidos porque en vez de votar a favor de una resolución tan inocua como la que se presentó ayer, porque hay que decirlo, lo único que pedía la resolución que se propuso para ser aprobada es que se cumpliera con la ley orgánica del sufragio y que se hiciera una auditoría internacional por una comisión independiente. Entonces, no se entiende cómo el gobierno de repente gira y nos deja solo, porque esa es la verdad. Una decisión, perdón, una decisión órgano del Consejo Permanente de la OEA habría sido muy importante como aval para los demócratas venezolanos, porque estamos librando una batalla muy desigual. Los ciudadanos que estamos totalmente desarmados frente a un gobierno que está atrincherado en su maquinaria de poder que ha construido durante 25 años y que ha dado, quiero decirlo con absoluta claridad, no ha cometido un fraude. Lo que ha hecho el gobierno de Maduro es dar un zarpazo, un madrugonazo, como ocurría en América Latina en los años 50, 60 y 70, cuando los gobiernos gorilas se desentendían y le daban un golpe a la mesa, una patada a la mesa, como se dice coloquialmente, y desconocían los resultados electorales. Eso ocurrió en Uruguay, eso ocurrió en Argentina, eso ocurrió en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en repetidas oportunidades. Ocurrió una vez en Venezuela en 1952 con la dictadura de Pérez Jiménez y ahora se repite frente a un pronunciamiento tan categórico que tuvo el pueblo venezolano por el cambio pacífico, constitucional y democrático. Y eso es lo que nosotros queremos que el mundo sepa. Profesor Márquez, pero además de Colombia, Brasil fue, por ejemplo, otro de los países que se abstuvo. ¿Por qué tanto desde Brasilia como desde Bogotá se opta por esta abstención? ¿Qué buscan? ¿Proteger a Maduro? ¿Y por qué lo protegen? Si es eso lo que están haciendo. Yo creo que no es la protección exactamente, aunque sean del mismo bando ideológico, que los tres presidentes se asuman de la izquierda. En el caso de Lula y sobre todo de Lula, podríamos decir que es un presidente que pertenece al campo de la izquierda democrática. Lo que pasa es que creo que están haciendo los tres una apuesta indebida. Ellos quieren preservarse, entiendo, como negociadores porque ven que la situación en Venezuela es extremadamente compleja y quieren mantenerse como unos negociadores activos y confiables para el gobierno de Maduro. Pero resulta que en la práctica lo que están haciendo es avalar unos resultados fraudulentos. Lo que están haciendo es
avalar unos resultados que traicionan la voluntad y la soberanía popular del pueblo venezolano. Entonces, este juego es muy contradictorio, nadie lo entiende en realidad, ni los demócratas venezolanos, ni la comunidad internacional. Hoy en los periódicos del mundo aparece esta ambivalencia del presidente Lula y del presidente Petro, y bueno, creo que tienen tiempo todavía de corregir. Y la corrección significa que desate una presión internacional diplomática mucho mayor sobre el gobierno de Nicolás Maduro, especialmente en el caso colombiano, porque Colombia va a ser el receptor, el país receptor de probablemente millones de venezolanos que van a querer irse del país después de este fraude, porque la situación del país va a tender a empeorar. El gobierno de Nicolás Maduro va a carecer de legitimidad y de representatividad, y eso lo está dando todo el planeta. Así es que no van a venir inversiones, no se va a estabilizar la economía, no se va a crear más empleo estable, y la situación social y económica del país va a empeorar. ¿Y quiénes van a ser quienes van a recibir a los venezolanos? Pues especialmente Colombia. Así es que después que el gobierno del presidente Petro no proteste, porque pasará a ser uno de los responsables de que se haya consumado este fraude contra la soberanía popular. Profesor Márquez, antes de terminar, díganos por favor qué tan optimista es usted en torno a un desenlace favorable de esta situación que puede permitir el regreso a la democracia de Venezuela. Bueno, yo no puedo ser optimista, yo trato de ser lo más realista posible, y en este momento mi análisis, tratando de interpretar todos los hechos que están ocurriendo, es que necesitamos el activo apoyo de la comunidad internacional. Mire, los venezolanos, los venezolanos hemos hecho todo lo posible mira, nos costó conseguir un candidato. Ustedes saben muy bien que María Corina fue inhabilitada, que luego la proposición que ella hizo de Corina Llori fue inhabilitada. Luego vino Edmundo González Urrutia, y a González Urrutia se le pusieron todos los obstáculos. Fue una campaña en condiciones heroicas, como ninguna campaña en ningún país democrático. Y logramos vencer todos los obstáculos. Y hoy, el último obstáculo que nos tocaba vencer, que era que el gobierno de Nicolás Maduro reconociera los resultados de las urnas electorales, no lo hemos podido lograr. Para eso necesitamos el apoyo internacional y, desde luego, aumentar la presión interna, la movilización pacífica y la presión de los distintos grupos de presión que hay en el país. ¿Lo lograremos? Bueno, esta es una pregunta que no te puedo responder en este momento, pero desde luego que te puedo decir que existe la voluntad en Venezuela de defender los resultados que el pueblo, los resultados que se expresaron en las urnas electorales. Pero necesitamos la presión internacional. Pues estaremos y seguiremos muy atentamente el desarrollo de los hechos allí en Venezuela. Profesor Trino Márquez, muchas gracias por habernos acompañado hoy desde Caracas. Ha sido un placer estar contigo, y espero que esta entrevista nueva para que se movilice y recibamos la mayor solidaridad posible de la comunidad internacional.